Buenos días, esto es Estadística Descriptiva, sesión 105. Vamos a continuar con la interpretación de frecuencias. En la clase anterior estuvimos elaborando una tabla de distribución de frecuencias completa, FI, FR y la frecuencia acumulada menos T y más T. Ahora vamos a interpretar las frecuencias. Para interpretar la frecuencia, necesito del orden de ustedes. Orden, necesito. Orden. ¿Qué significa orden? Que usted va a levantar su manita y yo voy a mencionar su nombre y usted entonces me va a responder. Usted levanta su mano si quiere responder, se pone en turno, yo le doy el turno y usted responde, ¿ok? No es a lo loco todo el mundo junto, uno por uno. No se desespere que hay datos para todos. Hay para todos, ¿ok? Y una persona que ya participe, por favor, dele chance. Si usted ya habló, ya no hable más. Dele chance al otro para que hable. Así todo el mundo aprende, ¿ok? Inicié. Entonces, ya esta es nuestra tabla de distribución de frecuencia. Se la voy a poner gigante ahí. Tabla de distribución de frecuencias. Esa tabla vamos ahora a interpretarla. Lo más importante de la estadística es que los datos lo puede convertir en informaciones relevantes para toma de decisiones. Si usted ve esto acá, esos numeritos, yo le pregunto a ustedes, ¿qué información ustedes me pueden sacar de esos numeritos ahí? Usted ve todos esos números ahí y nadie puede decirme una información relevante de esos números. Ahora, si yo le aplico la estadística y elaboro con esos datos una tabla de distribución de frecuencias, yo puedo sacar muchísimas conclusiones de esos números. Ejemplo. Vamos a seleccionar una fila. Yo voy a seleccionar la segunda para yo interpretarla. Y después que yo la interprete, entonces pregunto. Seleccioné la segunda. Clase, la segunda clase. Usted va a escribir en su cuaderno, en la segunda clase, FI, ¿a cuánto es igual? ¿Quién me dice? ¿A cuánto es igual FI? Diga, Daniela. A 4. Ok. En la segunda clase, que es de 20 a 24, FI es igual a 4. Usted va a escribir en su cuaderno, FI es igual a 4. Significa que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 20 y 24 pesos. Repito, FI es igual a 4, significa que 4 estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 20 y 24 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero, levantando la mano, que alguien me diga o me interprete más bien la primera clase. ¿Quién me interpreta? Maderlin, Laureano, Mejía. Medellín. Medellín, sí. Medellín. Que de 2 estudiantes de 15 a 19 fue que gastaron. Ok, ¿quién la ayuda un poquito ahí? Daniela. La primera clase dice que 2 estudiantes gastaron de 15 a 19 pesos en fotocopias. Ok, más o menos sí, está bien. ¿Quién me interpreta la tercera clase?
Diana. En la tercera clase dice que 7 estudiantes, no, 25 o 29 estudiantes gastaron 7 diariamente. Pasi, ayúdela. Patsy, ayúdela. Significa que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. Ok. Ramona, la siguiente. La cuarta clase. Ramona, la cuarta clase. Significa que 2 estudiantes gastaron en fotocopias de 35 a 39 pesos. Dolores, la cuarta clase. Dolores Josefina, la cuarta clase. Perdón, profe, que tenía el micrófono apagado. La cuarta clase, interpreta, haga el favor, de FI. Significa que 16 estudiantes gastaron entre 30 y 34 pesos en fotocopias. Eso está perfecto. Estebanía, la siguiente, la quinta clase. Significa que 6 estudiantes gastaron entre 40 y 44 pesos. Ok, pero esa no era la que yo quería. La quinta clase, después de Estebanía, ¿quién quedó aquí? Laisa. La quinta clase dice que 12 estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos. En copia, muy bien. Después de Laisa tenemos a Stacy, la última clase. Dice que 3 estudiantes gastaron entre 45 y 49 pesos en copias. Okay. Entonces, los demás no me bajen la manita, los que no han contestado, porque vamos a seguir preguntando. Entonces, yo creo que eso se entendió muy bien ahí. FI, eso es como si dijera el número de estudiantes. FI se refiere a estudiantes. 2 estudiantes, 4 estudiantes, 7 estudiantes, 16 estudiantes, 12 estudiantes, 6 estudiantes y 3 estudiantes. Tantos estudiantes, dice la variable, gastaron, ¿por qué gastos? Entre, cuando FI se dice entre ese número y ese número en fotocopia. ¿Ok? 4 estudiantes gastaron entre 20 y 24 pesos en copia. Estos no son estudiantes, estos son lo que se gastó, dinero, entre 20 y 24 pesos. Ahora, los estudiantes son la frecuencia absoluta FI. Vamos a interpretar ahora la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, encuentro que la segunda clase tiene un 0.08. Eso significa que el 8% de los estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 20 y 24 pesos. Repito, el 8% de los estudiantes gastaron diariamente en fotocopias entre 20 y 24 pesos. Entonces, yo quiero que Ramona me interprete la primera clase. Ramona, no se me mande, Ramona. Sí, escuche, no. Eso significa que 2 estudiantes gastaron de un 4% del... Bueno, es hasta ahí que entendí, que gastaron un 4%. Ok, Albanelli, ayúdela. En la segunda clase, La primera clase de FR. Okay. En la primera clase, encuentro que los FR. estudiantes gastaron un 0.04% diariamente en fotocopias. ¿Quién la ayuda? Elvia. Elvia, ayúdela. Elvia, ayúdela. O Flor. ¿Esa es la tercera clase o la segunda? La primera de FR. No. Significa que 0.4 estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos diarios en copia.
Ayúdela, Diana, Giselle. Profesor, Lo dice que dos estudiantes gastaron 8% diariamente, el Ayúdela, 4%. iPhone de Mariel. dice, De Fere. el 4% gastó diariamente entre 15 y 19 pesos, lo que dice. Eso es lo que significa. FR siempre es porcentaje. Ese 4 significa el 4%, no 4%. El 4% de los estudiantes gastó entre 15 y 19 pesos en copia. Ok. Entonces, Caridad, dígame la tercera clase de FR. Dice que 7 estudiantes No, el 14%. gastaron un por ciento de 0.14% de 25 y 29 copias. Rosaten, ayúdala. FR en la tercera clase. Que el 14% gastó entre 25 y 29 pesos. Entre el 14. Ok, Rosa. Ayúdala a Catherine, que Rosa estaba casi en la cosa. Profe, el 14% de los 7 estudiantes gastaron el 25, ¿cómo es? Me fue, profe. Yo, profe. Catherine, ayúdala. Okay. Significa que el 14% gastaron diariamente entre 25 y 29 pesos. El 14%, ¿pero de qué? El 14% entre de los de De las 7 fotocopias. estudiantes. No. De los estudiantes. Madeline aquí, no vaya a ver si la ayuda un poquito. FR en la tercera clase. Dice que el 14% de los estudiantes Eso es lo que gastaron entre 25 y 29 pesos en copias diarias. Eso es lo que tenía que decir, que el 14% de los estudiantes gastó ese dinero en copia. Ok, muy bien. Después de Loriani, dígame la siguiente, la cuarta, perdón, de FR. Loriani, la cuarta clase de FR. Después va Joana, después va Estebanía. El 32% de los estudiantes gastaron entre 30 y 34 pesos diarios en copia. Excelente, muy bien. Joana, dígame la siguiente, la quinta clase. Joana, la quinta clase. Joana Milagros. Estaba hablando, profesor. Sí, dice la manito es que el 0.24 de los estudiantes gastaron, de 2 estudiantes gastaron entre 35 a 39 pesos en copias. Ok. Estebanía, ayúdale un chin ahí. Estebanía, ¿cuál le digo? La quinta clase. ¿Será que no lo ve la mano eso? La Significa que el 24% de los estudiantes gastaron entre 35 y 39. Ok, muy bien. Geraldina, dígame la última. Digo, la siguiente. La sexta. El 12% de estudiantes gastan en copia entre 40 y 44 pesos, sí, ok. pesos. Sí, muy bien. Elvia, dígame la última. La última, Elvia. FR en la última clase. O Albanelis, dígame la última. Yo, profe. La última. El 6% de los estudiantes gastó entre 45 y 39 pesos en copias diarias. Ok. Entonces, vamos con la siguiente columna. ¿Tienen duda de FR? No. No. Por mi parte no.
usted debe escribir por ahí que esos números decimales se leen como porcentajes. ¿Cómo se leen como porcentaje? Usted lo multiplica por 100 y ese porcentaje es el que usted dice. Si usted multiplica 0.06 por 100, le da 6. Entonces usted dice el 6% de los estudiantes. La FI y la FR siempre usted la lee así. Aquí es tanto estudiante y aquí el tanto por ciento de estudiante. Ahora vamos con FA menos. FA menos es igual a 6. Y significa que 6 estudiantes gastaron 24 pesos o menos en fotocopia. Repito, FA menos es igual a 6. Significa que 6 estudiantes gastaron 24 pesos o menos en fotocopia. Entonces yo quiero que Albanelli me lea la primera de FA menos, la primera clase. Okay. Entonces, FA menos es igual a menos 2 y significa que los estudiantes gastaron 2 pesos en fotocopia. No. Elvia, ayúdela. Elvia está ahí, pero no está. Sí, está. Ayúdela, Elvia. FA menos en la primera columna. ¿Qué significa ese 2 que está ahí? Flor, ayúdela. Significa que 2 estudiantes, dos o menos estudiantes gastaron de 15 a 19 pesos. No. Gloris, ayúdela, Gloris. Significa que 2 estudiantes gastaron de 19 o menos en fotocopias diariamente. Sí. 2 estudiantes gastaron 19 o menos en fotocopias diariamente. Muy bien. Caridad Heredia, dígame la tercera clase de FA menos. Significa que 13 estudiantes gastaron menos 29 en fotocopia. Ok, usted 29. Dice. Sí, ok. Más o menos, sí. Catherine, ayúdela, Catherine. De la Nieve. La misma. Sí. Significa que 13 estudiantes gastaron 29 o menos en fotocopia. Así es que se dice, porque el 29 lo incluye. 29 pesos o menos gastaron en fotocopia. Muy bien, Catherine. Stacy, dígame la siguiente. La cuarta clase de FA menos. Quiere decir que 29 estudiantes gastaron entre 34 o menos en copias diarias. Ok. Lo único que el entre no se dice. Gastaron 34 o menos. Entre nada más se dice en frecuencia absoluta y en frecuencia relativa. En las 2 primeras columnas se dice entre, pero aquí se dice tal número o menos. Entonces, seguimos con la quinta clase. Después de Stacy va Diana. La quinta clase, ¿cómo se lee? De FA menos. El 41. Yo, profesor. Sí, usted. Que significa que FA menos es igual a 41. Quiere decir que 41 estudiantes gastaron 39 o menos en fotocopias. Muy bien, sacó 100 ahí. Después de esa jovencita, ¿quién vamos a poner? Diana, que siga la siguiente. Profe, yo. Claro, diga. Diana, sí, esa Diana que hable, que no ha hablado. Voy a tener que arreglar el Zoom porque me sale el nombre de mi hermana, Diana Félix, Katy Félix. Profe, disculpe, mejor que me entre una llamada. Nos quedamos en el 47. Sí. El 47 de los estudiantes gastaron
44 o más. Menos. Menos, perdón. Gracias. Menos. Ok. En fotocopia, sí. Ok, hay una Daniela Alcántara ahí que le va a ayudar. Daniela Alcántara. Sí. FA menos es igual a 47 y significa que 47 estudiantes gastaron de 44 pesos a menos en fotocopias. Ok, muy bien. Elvia no quiere hablar. Yo quiero que usted me diga la última ya. O Geraldina, o Patsy. Profe Yamilka. O Yamilka, exactamente, Yamilka, no ha hablado. Es que no podía levantar la mano y usted dijo que no interrumpieran. Ay, ¿por qué no? La que, mano se estoy levanta ahí. Que estoy en la tablet, profe, entonces se me hace más incómodo. Ok. Sí, significa que 50 estudiantes gastaron 49 o menos pesos en copia. Sí, muy bien, excelente. Entonces, usted lo que tiene que tener presente es que cuando es FA menos, usted dice que tanto estudiantes, si es estudiante, en este caso estudiante, tanto estudiantes gastaron ese valor, límite superior, se llama ese valor, ¿verdad? El de la derecha. Ese valor o menos en copia. Entonces, vamos ahora para el FA más. FA más es igual a 48 y significa que 48 estudiantes gastaron 20 pesos o más en copia. Repito, FA más es igual a 48. Significa que 48 estudiantes gastaron 20 pesos o más en copia. El límite inferior o más en copia. Entonces, vamos a ver hablando qué me dice la primera clase. Yo, profe. Dígame. Yo, profe. Me dice usted la tercera. Yo, Ángela, profe. Bien. Uno la primera y uno la tercera, dígame. Dice que FA más 50 estudiantes gastaron entre 15 pesos o más en copia. Ok, lo único que le entre no va, pero muy bien. Okay. 50 estudiantes gastaron 15 pesos o más en copia. Ok, la otra joven me dice la tercera clase. Sí, soy yo, profesor. Dice, significa que 44 estudiantes gastaron 25 pesos o más en copia. Muy bien. Otro joven que me quiera decir la siguiente, la número 4, de FA más. Yo, profesor. Dígame, y la otra me dice la siguiente. Dígame. Entonces yo, 37 estudiantes gastaron 34 pesos o más en copias. Ayúdela a la otra joven. 37 estudiantes gastaron 30 pesos o más en copias. Ok, otra joven o otro joven que me diga. Yo, profesor. Ok, me dice la primera, la del 21 y la otra, la del 9. Siga. 21 estudiantes gastaron 35 pesos o más en copias. Ok, quiero decir que aprendió. Está bien, la otra joven. La de la... 9. El 9, profe. Sí. Significa que 9 estudiantes gastaron 40 o más en copia. Muy bien. ¿Y otro joven o otra joven que me diga la última? Profe, yo. Dígame, yo. Yo. Dígame yo. 3 estudiantes gastaron 45 pesos más en copia. Sacó 100 ahí. Muy bien. Vamos ahora a interpretar, creo que no hay duda de eso, la FR a menos. FR a menos. Cuando FR es porcentaje que usted va a leer, porcentajes, multiplica ese numerito por 100, si no lo sabe leer. Entonces, la que yo interpreto, la amarilla, dice FR a menos es igual a 0.12.
significa que el 12% de los estudiantes gastaron 24 pesos o menos en fotocopias. Repito, 12% de los estudiantes gastaron 24 pesos o menos en fotocopias. Entonces, yo quiero saber quién me lee la primera. Me Yo, dice profe. y la lee. Yo, maestro. Yo, profe. Diga uno una y el otro dice la tercera. Bien, dice que el 4% de los estudiantes gastaron 19 pesos en copia. Ok, muy bien. ¿Quién me lee la siguiente, la tercera, la otra persona que dijo yo? Ok, maestro. Entonces, la tercera dice que el 26% gastó 29 pesos o menos en copias. Muy bien. ¿Quién me lee la siguiente? Yo, profe. Dígame. El 58% de los estudiantes gastaron, perdón que no tengo lente, entre 34. Perdón. El 58% de los estudiantes gastaron entre 34 y 30 pesos en copias. Ok. ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? Yo, profe. Yo. Diga, Stacy. El 58% de los estudiantes gastaron 34 pesos o menos en copias. Ok, muy bien. La otra que dijo yo, que diga la siguiente, la de los 0.82. Bien, dice que 0.82% de estudiantes gastaron 39 pesos o menos en copias. Ok, no se dice 0.82, sino se dice 82% de los estudiantes. Pero está bien. No, profe. Sí, diga usted la siguiente. Dice que 0.94 gastaron 44 pesos o menos en copia. No se dice 0.94, se dice el 94% de los estudiantes. Okay. Yo, profe. El 94% de los estudiantes gastaron 40 o menos en copia. ¿Quién la ayuda? Yo. Yo, profe. Diga, y la otra dice la última. Yo, profe. El 94% de los estudiantes gastaron entre 44 o menos en copias. Ok, el entre no va, pero está bien. La última, ¿quién la dice? Yo. El 1% de los estudiantes gastaron 49 o menos en fotocopias. Sí, no se dice el 1%, se dice el 100%, porque esos números hay que multiplicarlos por 100 para usted leerlo como porcentaje. El Si usted 100% de los 100, da estudiantes. 100. El 100% de los estudiantes gastó 49 o menos en copia, ok. Vamos a FRA más. ¿Quién me lee la primera? Yo, profesor. Dígame. Dice que, a la primera dice que el 100% de los estudiantes gastó de 15 pesos a más en fotocopias. Ok. ¿Quién me lee la segunda? Yo, profe. Yo, Dígame, profesor. Sí, dígame yo y la otra, el siguiente. Dice que el 96% gastaron 20 pesos o más en copia. Muy bien. ¿Quién me lee la siguiente? Yo. Dígala. Dice el 74% de los estudiantes gastaron 30 pesos o más en fotocopias. Ok. ¿Quién lee la siguiente? Yo, profe. Diga. El 88% gastaron entre 25 o más en copia. Ok, el entre no va, pero está bien. Siga. ¿Quién lee la del 042? Yo, profesor. Dígame. El 74% de los estudiantes gastaron entre 30 pesos o más en copia. Sí, el entre no va, pero está bien. ¿Quién me lee la del 042? Yo, profesor. Dime, la quinta. Yo. Entonces,
El 46% de los estudiantes, 42% de los estudiantes gastaron entre 35 o más en copias. Sí, el entre no va, pero está bien. ¿Quién me lee la siguiente? Yo, profe. Dígame, Yo, y la profe. otra me dice la última. Y ahí Tú no me miras a mí. Significa que el 18% de los estudiantes gastaron entre 40 o más pesos. La joven que dice que yo no la miro, que la ayude ahí. Ni a mí usted me mira, profe. Ayúdela. Ahí. Dice, le ayudo yo, profe. Dice que el 18% de los estudiantes gastaron 40 pesos o más en copias. Usted se sabe eso, por eso que usted no ayuda, porque usted se lo sabe. La última, ¿quién la dice? La otra joven que dijo yo. Y ahí concluimos. Yo, profe. El 6% de los estudiantes gastaron entre 45 pesos o más en copia. No se dice entre, sino gastaron 45 más en copia. En copia, ok. Entre, nada más se dicen las dos primeras, FI y FR. Entonces ya yo creo que con esa participación que tuvieron, algo aprendieron de eso. Vamos a salir y entrar de nuevo para pasar la lista, para yo cortar el video aquí, ¿ok? Ok, bien.